Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo. Hoy haciendo un ejercicio de reflexión, de análisis sobre lo que ha sido el 2017. Y saludo como siempre a mis compañeros en este espacio. Verónica, ¿cómo estás? Pero gracias. ¿Qué tal? Doctor Javier Oliva, Pepe Ureña, gracias. Buenas noches. Bueno, quizá tenemos que iniciar en un mundo globalizado, claro, por hacer una suerte de juego de espejos de cómo está México, cómo se ve a México desde fuera y cómo vemos al mundo desde adentro, Verónica. Pues sí, sin duda, yo creo que 2017 en esa tónica ha sido un año difícil, complicado. Yo creo que en el tema de el juego global, no solo 2017, ya veníamos como de 2 años previos en los que ha habido como muchos eventos disruptivos y como tal quiero decir, pues no temas justamente como desde el Brexit, la elección en Estados Unidos, sobre todo como mal humor, que aquí hemos hablado de ese, pero que existe en realidad a nivel mundial y que ha tenido justamente pues a buena parte del mundo, sobre todo del mundo occidental, en serios cuestionamientos sobre su liderazgo y sobre su capacidad, digamos, de seguir, ¿no? Al frente en la defensa de las libertades, ¿no? De la democracia, exactamente, ¿no? Entonces, no nos podemos abstraer de esa realidad, de ese contexto internacional, y pues México también ha sufrido los embates, sobre todo me parece desde el año pasado, de una elección muy polarizada en Estados Unidos, en la que fuimos factor, ¿no? y tópico central a pesar nuestro, pero con unos efectos que no han sido positivos, ¿no? Es decir, empezamos este año con la toma de posesión de Donald Trump ante las amenazas de una inminente salida del TLC, después de una retórica muy agresiva hacia México. El muro, exactamente, las deportaciones masivas, digamos, ¿no? Toda esta parte que me parece que ha quedado, digamos, un poco disminuida frente a lo que podía haber sido o lo que se preveía. Sí. Simplemente hay que acordarnos que en enero se preveía que el peso, no frente al dólar, ¿no? A 25 pesos por dólar se preveía. Bueno, finalmente eso no pasó, me parece que se ha ido como ajustando el tema. También un poco por los repetidos fracasos que ha tenido el presidente Trump en Estados Unidos para avanzar su agenda. Es decir, sigue hablando del muro y ya está prototipos y ya hay licitaciones y demás, pero bueno, no se ha materializado todavía. El tema incluso de las deportaciones ha sido menor que lo que pasó inclusive en Obama en los últimos años de la presidencia de Obama. El tema de la Obamacare, ¿no? o del servicio de salud que prometió en campaña ¿no? revertir y sustituir por otra cosa, no lo ha podido hacer, y lo único que ha logrado hasta ahora es la reforma fiscal, que es la que parece que sí pasa y que tendrá efectos que digamos no serán menores también para México. Ya se habla de la manera en la que tendremos que responder en todo caso o contrarrestar los efectos de esa reforma fiscal que se aplicará para el año que entra. Pero sin duda ha sido un contexto complicado para México y complicado en la escena internacional para el mundo también. Muy bien, Javier. Y bueno, en este contexto yo quisiera complementar en lo posible lo señalado por Verónica, el contexto latinoamericano, claro, ¿no? Que ha estado tan dinámico, donde países como Brasil, en estos momentos Honduras, han enfrentado crisis políticas muy severas, ¿no? Incluso la remoción de los presidentes, el caso de Guatemala también. Y señalar las alternancias que se han vivido, por ejemplo, en Argentina. En este momento está el proceso de la segunda vuelta en Chile. Por supuesto, todo este eje de lo que se conocía como la izquierda popular latinoamericana,
en su momento encabezada por Chávez, hoy relativamente dirigida por Maduro. Hay un nuevo presidente en Ecuador que ya se ha distanciado claramente de Rafael Correa. Entonces vemos que el continente latinoamericano se ha reconfigurado y en ese sentido México ha mantenido una postura. Me parece que ahí también habría que rescatar el caso de Colombia, que también tiene elecciones presidenciales el próximo año, pero que se ha mantenido, digamos, en una ruta articulada frente a todos estos rejuegos, por decirlo así, en donde, pues evidentemente, no solo la relación con Estados Unidos, hablemos de la presencia de México en foros como la APEC, ¿no?, a través del presidente de la República, o, por supuesto, las relaciones con la Unión Europea, que está también en un proceso de recambio ante no solo la salida del Reino Unido, que se espera para el 2019, sino también la reconfiguración militar a partir también del repliegue presupuestal, al menos de los Estados Unidos. Entonces a México se le ha abierto, me parece, razonablemente un panorama muy atractivo para el próximo año. Después supongo que hablaremos del tema político interno, pero en términos de las ventanas políticas que tiene nuestro país para el próximo año, son muy importantes. Es decir, creo que hay elementos lo suficientemente consistentes como para que México consolide una presencia sólida y sobre todo también no dejar de lado que Raúl Castro ya anunció que no se va a presentar a la reelección. Entonces, el proceso de recambio, no solo generacional, sino mi hipótesis que incluso de cambio de régimen, es decir, una dictadura menos férrea, sin que lo deje necesariamente de serlo, pero donde México está llamado a jugar un papel muy importante. Me parece que allí hay, en esta perspectiva muy apretada que acabo de presentar sobre el caso de México y América Latina, pues tenemos esa enorme posibilidad. Muy bien. Bueno, pues ya dijeron todo, entonces yo no... Vamos a una pausa. Yo creo que el año nos trajo así como un viejo western, aquel de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Yo creo que lo bueno ha sido que la economía sigue avanzando, a pesar de las crisis, de la crisis internacional, estamos avanzando, ha habido muy buenas inversiones, se han atraído inversiones, sobre todo en la parte energética, la parte automotriz no se ha detenido como se temía con Donald Trump, que precisamente lo malo que nos ha tocado ha sido Donald Trump. Ha perjudicado más a México que a Estados Unidos, pero bueno, ahí vamos. Y lo feo, pues los sismos con todas sus secuelas de dolor, de destrucción y además de atraso económico del PIB en muchos sentidos, y porque todavía hay pues decenas de miles de personas que esperan el apoyo institucional para recuperar sus viviendas y normalizar su vida. Bueno, pues sí es un tema, y sobre todo que es un tema muy doloroso todavía, ¿no? Y no solo en la Ciudad de México, todos los Morelos, Oaxaca, ¿no? Puebla. Sí, hay lugares como Puebla que Tlaxcala, que tampoco se menciona, pero que tienen muchos problemas. Que tuvieron afectaciones mucho más serias que la Ciudad de México, sí. Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Mesa Cuadrada, no se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en Mesa Cuadrada. Este 2017 ha tenido, sin duda, en términos de una visión universal, ha sido un año muy intenso en términos informativos, diríamos. Han pasado cosas importantes en el mundo. El mundo de nueva cuenta ha estado con este temor nuclear, ¿no? Que es uno volteando a esta casa común que es la América Latina, lo que ha sucedido en Venezuela. Sí. En fin, digamos que ha sido un año movidito, ¿no? Claro. Bastante movidito, y los Exacto. Los nacionalismos, sí. Es un... Bueno, está el tema de Cataluña, ¿no? Sí. Las elecciones en Córcega también. Claro, el norte de Italia. También hay, del Brexit para acá, pues como que hay mucha noticia de ese tipo, ¿no? Y aquí viene un temor personal, bueno, base al análisis del contexto nacional. ¿Qué va a pasar en México? No estamos viendo también demasiado hacia adentro en materia política y no estamos ante un riesgo de encerrarnos y no abrirnos, no seguir con la dinámica
en la que ha traído el mundo en los últimos decenios. Claro. Fíjate, me estás recordando el libro de este sabio italiano que vivió en México, Gutiérrez Tibón, que tiene un espléndido libro que se llama La historia del nombre de México, un libro del Fondo de Cultura Económico, por cierto, y llega a la conclusión de que México quiere decir ombligo de la luna. Claro. Me recuerdo porque realmente tenemos esta propensión, estamos mirando hacia adentro, ¿no? Y sin ver lo que pasa en otros contextos. Por ejemplo, este año lo que pasó en Europa, pues entró un presidente como Macron, ¿no? Claro. Sí. Que su pura figura deshizo el viejo sistema de partidos políticos franceses, ¿no? sin partido. Porque además con su nuevo partido ganó el control tanto de la Asamblea Nacional, que es el nombre de la Cámara de Diputados, como del Senado. Fueron las elecciones en Holanda, donde la ultraderecha quedó en segundo lugar, ¿no? Fueron las elecciones en Alemania también, En donde también en donde en este momento no han podido formar partido político por el ingreso de los neonazis como escaños, tercera fuerza política. Con escaños Exacto, por primera vez en la historia. Sí, es la primera vez en la historia que Alemania está en una crisis política desde la posguerra. Es algo muy simbólico, muy serio. Por supuesto está el tema del el referéndum catalán, ¿no? Pero lo interesante, Vero, Enrique, Pepe, es que en todos los casos se ha demostrado, ¿no? Al menos la OTAN ya lo tiene así ubicado, la intervención de hackers que tendrían alguna relación con Rusia. No estoy diciendo que con el gobierno, quiero ser muy cuidadoso, sino que tendrían alguna vinculación en términos del gentilicio con Rusia. Esto tan es así que la OTAN declaró a la ciberseguridad como su segundo objetivo de su agenda después del terrorismo. Entonces, hablando de lo que planteaba Pepe, ¿qué tanto, ¿no? Estamos mirando en nuestra dinámica lo que sucede en nuestro entorno, no solo en el vecindario latinoamericano, sino porque realmente pues, no hay fronteras en el Internet? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tanta influencia, ¿no? podemos nosotros encontrar o qué tantos intereses se pueden dar cita en México? Me recuerda ahora este espléndido libro de Friedrich Katz que se llama La Guerra Secreta en México, publicado por Editorial Era. Todos los servicios de espionaje de la época de la Revolución en el mundo estaban metidos aquí. Españoles, italianos, estadounidenses, canadienses, alemanes, brasileños, todos estaban ahí. Este es un libro espléndido. Para aquellos que creen que no interesan los procesos políticos mexicanos, ya desde la Revolución estaban aquí. Entonces, sí me parece que en ese sentido valdría la pena, a propósito de lo que señala Pepe, tener este elemento de consideración respecto de nuestra agenda. Ahora hay un término, les pido disculpas por extenderme un poco, hay un término, un neologismo que se llama interméstico. Es decir, son asuntos internacionales que tienen efectos domésticos, las migraciones. La migración que pasa a México de lo que se llama el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, que es un problema local de ellos, que es para nosotros internacional, pero en su paso hacia los Estados Unidos por territorio mexicano se vuelve un problema doméstico. Entonces sería un típico, el crimen organizado sería otro problema interméstico. Por supuesto. A mí me parece que Pepe dio en el clavo al hablar de lo que hemos vivido en términos del resurgimiento de los nacionalismos por todas las consecuencias negativas, y lo que dices tú me parece sumamente pertinente, es decir, no podemos quedarnos nada más viendo hacia adentro y tratar, ¿no?, de resolver nuestros problemas abstrayéndonos, como decía yo, no nos podemos abstraer del contexto internacional. El resurgimiento de estos nacionalismos que traen como consecuencia temas de no solo de discriminación, sino de terrorismo, que lo hemos visto también incrementado en este año. Y una reflexión que a mí se me hace muy interesante, hay un librito pequeñito pero muy potente de un profesor norteamericano que se llama Timothy Snyder, que se llama Sobre la tiranía, en la que hace una reflexión muy interesante. Sí, me lo comentaste. Sobre cómo los movimientos extremos de fascismo, del nazismo que se dieron en el siglo pasado, se dieron también como respuesta o como reacción a intentos de globalización, o lo que en ese momento también venía siendo como una especie justamente de mundialización con la revolución industrial y todo esto, y cómo la gente que se sentía
rezagada o la gente que no sintió los beneficios de esa Los en aquellos perdedores. momentos, los perdedores de aquel momento fueron los que llevaron al poder a estos extremistas nacionalistas que lo que querían era justamente abstraerse del mundo y encerrarse, y ya sabemos las consecuencias que tuvieron esos regímenes, ¿no? Eso es, digamos, Entonces, un espejo también de lo que sucedió en la última elección de Estados Unidos. Exactamente. Donde Exactamente. una mayoría de blancos, Exacto. poco globalizados, poco educados, Que habían eligen a un... exactamente. Y el Brexit es Y el la Brexit misma es igual. explicación. Sí, es lo mismo. La sociología electoral te Así indica es. que hay una similitud. Exacto. Estamos asistiendo a una abdicación de la Exacto. democracia anglosajona que por siglos dominó el mundo. Así es. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido al Así mismo es. tiempo Sí. se están contrayendo. Es algo Exacto. que también está afectando. Habría que estudiarlo. ¿no? Exactamente. Oye, y para cerrar el tema, perdón si alcanza, Javier hablaba de la derecha, el ascenso de la derecha en muchas partes de Europa, hablabas de Holanda, pero también, y De el Francia. fenómeno Macron. Sí, pero el fenómeno Macron contra. se da contra la derecha. Ah, sí, Si contra no, el Frente quizá Nacional. quizá no hubiera llegado al poder si no ha habido una derecha tan fuerte. Exacto. Pero paradójicamente llega con el apoyo de la derecha capitalista. Pero no de la No derecha de la Le Pen. extrema Casi no la extrema derecha Exactamente. política. No, Exacto. o sea, él llega con todo el apoyo de los banqueros, de los empresarios, y es así como logra instalarse y resquebraja, que también hay que ver qué sucede, el sistema de partidos. Exacto. Así es. O sea, hay que ver qué sucede Así más es, adelante. Así es, Muy bien. así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí en Mesa Cuadrada. No se vayan. ¿Y qué va a pasar en este 2018? Pues entre otras cosas, un mundial de fútbol, ¿no? Ojalá y pasemos al quinto juego. Quinto ¿no? juego, Sí, Sí, ojalá. eso influiría en el Y ánimo no nacional. porque sea un partido de tenis, sino porque... Y ojalá no regresemos a los set 70, porque yo me acuerdo en los 70 México jugó con Italia, perdió 4-1. 4-1. Y yo pues, En Toluca. en el pueblo, yo solo escuchaba en la radio, ¿no? Con Y el gol de escuchaba- José Luis Calaque González. Exacto. Y escuchaba al locutor, ataca México, México por la derecha, México por la izquierda, gol de Italia. O sea, mucho ataque, mucho ataque. mucho, No le duramos mucho a los Riva, a Luigi Riva. A Luigi Rivera. Y Gianni Rivera. Jacinto Gianni Rivera, Facchetti. que nos metieron, y Jacinto Fac. Que nos metieron después, 4. pero después Pelé nos Reivindicó. ¿no? Sí, le metieron 4 a ellos. Con también. el mismo 4-1. Con el mismo 4, ¿no? Bueno, Así es, también sí. va a haber elecciones, aparte del Exacto. Mundial. En Por Colombia, cierto, ¿no? sí. En Además, Colombia, sí, también. además de un Colombia, proceso aquí en Venezuela. También es sí, cierto, en es Venezuela cierto. también. Venezuela, Bueno, que Cuba, un proceso. seguramente irá de nueva cuenta el señor Maduro, ¿no? A seguir Bueno, Sí, elecciones ya de lo- medio ya lo- término en Estados Unidos también. elecciones de Noviembre. Que va a ser muy Además, interesante, esas- puede ser el regreso al poder de los demócratas, el poder legislativo. Sí, La mayoría en la Cámara de Representantes. que Ya pueden- recuperaron una senaduría, Sí. ya nada más tienen 3 de diferencia en el y Senado. 2 gubernaturas, Así es. exacto. Entonces, bueno, no se ve tan... Pero, ¿Y en aún México? así está difícil, ¿no? 3.400 cargos en Así es. números cerrados, De ¿no? elección Sin popular. contar las regidurías, 3.400 cargos de elección popular, la elección del Congreso de la Unión, la elección de 9 gobernadores y el jefe De gobierno. de gobierno del Gobierno Distrito Federal, Federal, de tal manera que la movilización, si le hacemos un cálculo muy aproximado de 4 candidatos para cada cargo, pues vamos a tener 15,000 candidatos solicitando el voto. Entonces Sí. va a ser una movilización muy importante. porque millones de spots. Además hay 29 procesos electorales concurrentes. ¿eh? Así es. Entonces, No, es enorme, es la elección más grande. grande. Sí, de- más sí, a desde la que que México vamos en son esto. competitivas los procesos electorales. Entonces sí va a ser muy interesante bueno, de hecho ya estamos viviendo los prolegómenos, la introducción, por decirlo así, de cómo va a estar esta contienda. No, también por primera vez candidatos independientes a Sí, la claro, presidencia es de la una modalidad República. interesante. Eso pues sin duda, ¿no? Te mete un factor de novedad Con y un requisitos factor complicados, ¿no? con requisitos muy complicados, exactamente, de los Parecieran ¿no? como para que Sí, no Del- llegaran. sí, bueno, y de los Todo 40 y parece tantos indicar que registrados, digo, que finalmente están realmente en la búsqueda 4 o 5, ¿no? En la búsqueda de las Bueno, firmas también hay aspirantes a necesarias. senadores y a diputados. Y también hay ¿no? independientes, Sí, exacto, sí, sí. Jefe de aspirantes gobierno, exacto. a otros cargos, sí, justamente. ¿no? Digamos no que solo la presidencia, figura de pero- independiente va a cobrar una importancia Sí, pues histórica en esta
en Así ese es. proceso. Así es, sí. Pues sí entra a examen las candidaturas ciudadanas, mal llamadas ciudadanas, porque vamos a ver si efectivamente son personajes con peso. El que ganó la gubernatura hace 2 años, ya va a ser 3, En Nuevo León. Nuevo León están felices porque cuando empezó su campaña y decía, oiga, ¿votaría usted, apoyaría Para que se fuera a Javier, de candidato. a Javier Rodríguez el Bronco para que sea candidato a la Jaime, presidencia? Jaime, sí. Jaime Rodríguez, perdón. Sí. Sí. Javier Con tal de todavía que no. se vaya así y todos firmaban. Entonces, pero yo creo que en el caso de, yo quiero entrar a otra parte, Sí. yo creo que las campañas estamos muy lejos de tener siquiera la idea clara de lo que va a pasar. Sí. O sea, tanto en encuestas que no hasta ahorita no nos dicen mayor cosa, como en personajes y y el papel que va a jugar cada uno de ellos. Hace poco me decía un dirigente de Nueva Izquierda, lo puedo decir, Jesús Ortega, dice, vas a ver que la pelea va a ser entre PRI y Frente. Y ahora me dice, no, va a ser entre Morena y Frente. Pues yo no veo ya al Frente en una competencia real de poder a nivel federal. Y atrás está la enorme bolsa para los partidos, 7.800 millones de pesos. Claro. ¿Qué va a pasar con quienes, por ejemplo, como el PRI, renunció a esas prerrogativas? ¿Con qué va a hacer la campaña? Que sería una parte, pero la otra, Pues nada más las del 2017. no. Renunciaron de- No, ya renunció, pero a las ofreció la prerrogativas. del 2018. Sí, pero esas Y dijo necesitaba que no haber la una va a- reforma. Está en veremos, No, por eso digo, esa necesita haber una hay que ver reforma. qué pasa, o sea, el asunto es hay que ver qué pasa. Pero también los demás partidos a ver qué hacen. En la vez en la parte económica y en la parte política, ¿vamos a seguir con el lodo o va a ser campañas propositivas Sí, No, de yo creo que proyecto. Que se eleve el nivel de 2 minutos, sí. 1 minuto cada uno. Bueno, que se eleve el nivel de la Sí. discusión. Yo creo que va a ser una elección que no va a tener ese nivel de propuestas, va a ser una elección, me parece, muy, muy sucia, muy complicada, quizá con quien sea que gane, va a ganar con un margen muy pequeño. A 30, ¿no? Pues digo, A quizás tercios, ¿no? puede ser, digo, o se va a polarizar, pero de todas formas la veo muy, muy reñida. Y a mí el punto que me parece también muy importante, por lo que veíamos también del contexto internacional, estamos en un ambiente antipartidos y hay que ver, va a haber poco más de 13 millones de jóvenes que van a votar por presidente por primera vez y por definición, digamos, hay un descrédito de los partidos y hay una animadversión en ese sentido. Entonces hay que ver cómo votan, ¿no? Muy bien, medio minuto. Medio minuto, pues esperar que, bueno, la naturaleza de la democracia cuando es competitiva es incierta, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es una virtud incluso, ¿no? Exacto. El asunto está cuando me discuten o discuto que si la democracia mexicana es cara o barata, a mí me parece que el costo está en si los resultados producen Son certidumbre o no. Claro. Ese es el punto. Sí, en ese sentido. Y feliz 2018. Así Feliz es. 2018 a todos, Gracias a, sobre todo nuestra- a todos. A nuestros televidentes, por acompañarnos al equipo, este a año y al ustedes, equipo. por Con supuesto. mucha salud, amor y trabajo. Así es. Este 2018. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.